Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore que si fa en medio agli uomini. Vamos a abrir nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología. Jaime García Cantero, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien. Nuño Domínguez, ¿qué tal? Buenos días. Ya os he avisado, si me da el ataque de tos, vosotros... Nos ponemos a catar. No, hablad entre vosotros, sacad temas y mantened una conversación que yo creo que a estas alturas de la temporada ya podéis. Totalmente. Vale, bueno, primero, mañana sale la bolsa SpaceX. ¿Compramos acciones o cómo lo hacemos? Bueno, está complicado comprar, ¿no? Hay una sobreventa por 4, o sea que no es tan fácil comprar. Sorprende la cantidad de gente de público general, ¿no? Aparte del profesional que está entrando en la operación, con una compañía, como contamos la semana pasada, muy complicada, Sí. que es verdad que hace cosas que tienen que ver con el espacio, pero que hace otras muchísimas cosas que no tienen nada que ver, y una compañía, recordemos, que va a salir con unos multiplicadores altísimos, va a salir muy cara y sigue perdiendo casi 5.000 millones de dólares al año. Con lo cual, bueno, una operación de riesgo. A mí lo que más me sorprende es que el señor Elon Musk sigue insistiendo en que en 2030 el 70%, entre el 70 y el 80% del negocio vendrá de la IA y vendrá de Grok y no de donde gana dinero hoy, que son los satélites. Claro. Y el espacio, que parece que es lo que menos esto le funciona. le importa. Esto le funciona. Es verdad que eso es muy complicado que crezca y lo otro es lo que tiene que crecer, pero estamos viendo los competidores que tienen el otro lado y la sucesión de salidas a bolsa que vamos a ver este año de compañías de inteligencia artificial. Así que, bueno, una operación súper cubierta que va a hacer a Elon Musk trillonario. Claro, es que iba a decir, a lo mejor hay mucha gente de esta particular es que se interesa por las acciones de SpaceX porque piensan que a lo mejor serán tan ricos como Elon Musk, porque esta mañana lo hemos contado, según Oxfam, Elon Musk se va a convertir en la primera persona de la historia en acumular una fortuna de más de $1 billón. Sí. Concentraría la riqueza del 46% más pobre de la humanidad, 3.800 millones de personas. Bueno, él además se va a hacer muchísimo más rico y luego va a hacer muchísimos ricos, ¿no? Eso es. Hay al menos 4.000 de los empleados de SpaceX que por los años que llevan tienen muchas acciones que van a ser multimillonarios también, y desde luego muchos de los inversores de la compañía. Y aquí entra un tema muy interesante, que es que como la compañía se movió a Houston, a Texas, los impuestos allí son prácticamente cero, son muy bajos. Los empleados, una especie de paraíso fiscal. Los empleados que no se movieron van a tener que pagar el famoso impuesto de los millonarios de California. Y ahí hay también una lectura interesante, ¿no? Como un estado como California mantuvo e incluso aumentó sus impuestos con este impuesto para los supermillonarios y va a hacer algo de caja con esta operación. Texas pues va a coger muy poquito de esta salida a bolsa. Entonces, un señor que es muy rico, que hace a otros ricos, pero que al general, a lo público, mete muy poco en la caja. Yo me quedo hoy con la historia de un ingeniero que empezó en 2011. Ahora tiene 37 años y si todo va como lo esperado va a tener 13 millones de dólares en acciones. 37 años. Y dice que se metió en SpaceX en contra de sus padres que le decían que se metiese en una gran empresa, etcétera, y se metió de becario en SpaceX, una startup, en 2011. Y ahora tiene 13 millones en acciones. Que es lo que gana Elon Musk en una hora, pero bueno, es una escala bastante alucinante. Es una fortuna. Sí, lo hemos contado aquí otras veces, ¿no? Nunca en la historia de la humanidad ha habido una desigualdad tan enorme, tan cerca, y sobre todo sin violencia de por medio, ¿no? O sea, los millonarios equivalentes de otras épocas han necesitado ejércitos y murallas para defenderse. El señor Elon Musk tiene un servicio de inteligencia, tiene cada vez cosas más preocupantes, pero de momento parece que vive tranquilo. Ojalá le dure mucho, ¿eh? No decimos aquí lo contrario, pero... Uno de los proyectos de Musk, que no es de los menos viables, es construir centros de datos en la Luna. Esto lo hemos explicado cuando lo de las misiones. Hacen falta lugares para construir estas infraestructuras que acogen los centros de datos. Y China ha anunciado esta semana que empieza a operar el primer centro de datos que se construye debajo del mar, a 10 kilómetros de las costas de Shanghái, y funciona con energía eólica. Sí, bueno, el primero no, porque ha habido varios pilotos. De
Microsoft tiene uno que ya tiene casi 5 años, ha habido alguno más. Lo interesante aquí es que China no anuncia que lo va a hacer, como Elon Musk, anuncia que lo ha inaugurado. que ya está. Que es lo que va a pasar con la Luna también. Cuando pisen la Luna... Mandarán una foto y dirán, estamos en la Luna. ¿Qué es lo que pasa con todo? Entonces, no solamente que esté sumergido, que en esto decimos que había algún piloto, es que está sumergido y aparte se alimenta con energía 100% renovable, en este caso viento, ¿no? El tema, desde luego, es de una pericia técnica brutal, y creo que demuestra que hay un camino, ¿no?, para hacer las cosas de una manera diferente, y que una vez más China en estos temas de ingeniería, porque esto es un tema de ingeniería pura y dura, está tan adelantada como Estados Unidos, y en muchos casos por delante. Y esto creo que es muy relevante. ¿Y Nuño, se saben los efectos medioambientales que tiene una infraestructura así? No está claro, pero con todas las cosas que le estamos haciendo al océano los humanos, yo creo que esta no es de las peores, porque la refrigeración que necesitan estas instalaciones es enorme, y mucha de la energía que consumen es para llevar el agua Entonces, en principio es buena idea. Habría que, por supuesto, hacer análisis de impacto ambiental, que no sé si en China están muy a favor de estas cosas, pero en principio puede ser una solución menos mala que ponerla en un desierto, como lo está haciendo Estados Unidos. Hemos hablado más de una ocasión que los centros de datos puedan estar en el futuro sumergidos en el agua. Eso es. O sea que no es algo que ya... Sumergidos en líquido ya hay. O sea, lo de meter máquinas en líquido es una patente española de una empresa que se llama Submer, pero esto ya no es que esté metido en un líquido, es que está debajo del mar, ¿no? O sea, es el siguiente paso. Los costes de construcción, etcétera, pues serán mayores, pero... Claro, esto es menos malo que los otros. O sea, ¿es bueno? No. Es menos malo que ponerlo en un sitio con poca agua, como puede ser algún sitio en España donde se están poniendo. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Between the eyes of love, I call your name. Behind their guarded walls, I used to go. Aquí estamos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hablábamos de la construcción de un centro de datos bajo el mar en China. No sé si el mar está para que construyan tanta cosa. Han salido varios informes estos días sobre el mal estado de los océanos, y vamos a empezar por el que alerta de que los icebergs se han multiplicado por 5. ¿Esto es porque se desprenden de las masas de hielo del Ártico? Sí, eso es. Y ha sido un estudio bastante alucinante que ha salido publicado ayer en Nature, y que en parte se basa en las observaciones que ha realizado, yo creo que mi barco favorito en la historia, que es el Polarstern, un barco de investigación ártica y antártica de Alemania, que ha estado 40 años haciendo avistamientos de icebergs en el estrecho de Stram, que es como un embudo entre Groenlandia y el Ártico, en el que se ven normalmente muchos icebergs. Bueno, pues en 40 años han visto que se ha multiplicado por 5 el número de icebergs que ven, y que vienen sobre todo de glaciares que están colapsando masas de hielo en Groenlandia, masas de hielo. Y es, una de las cosas que dice una de las investigadoras es alucinante, que estos icebergs no solo arrastran hielo, sino rocas. Entonces algunos parecen negros de tanta roca que llevan. De tanta cosa que llevan. De tanta cosa que llevan encima. O sea, nos imaginamos siempre el iceberg blanco. Claro, pues no. Estos son icebergs sucios que además están dejando mucho sedimento en el fondo marino y que están creando nuevos ecosistemas. También un poco porque la Tierra va a sobrevivir siempre a un cambio climático, ¿no? La pregunta es si nosotros vamos a poder hacerlo. Si nosotros estaremos, exacto. Y segundo informe, se ha triplicado la subida del nivel del mar desde los años 70. ¿Esto cómo se mide? Sí, bueno, esto lo han medido con boyas que miden cuántos días, por ejemplo, al año se sube el nivel del mar por encima de la media normal, ¿no? Bueno, pues se ha triplicado el número de días en los que el nivel del mar está más alto de lo que dice la media, ¿no? Es una forma de medirlo, hay otras, pero bueno, es otro indicador, ¿no? Es verdad que nos suena ya todo como sí, claro, está subiendo el nivel del mar, la temperatura del océano, etcétera, pero es que los datos son cada vez más alarmantes. Claro. El otro día leía en algún sitio como ya el mar Mediterráneo, la temperatura del agua del mar Mediterráneo ya está... El Mediterráneo es de los que peor situados están en este sentido. Y habitualmente en verano ya está muy cálida el agua, y ahora estamos a principios de junio y ya está con una temperatura altísima. Y tercer informe que lo ha publicado la ONU, que está coliderado por el Instituto Español de Oceanografía del CSIC, y alerta sobre la salud crítica del océano
y el aceleramiento del deterioro no solamente se fija en lo que pasa a las criaturas marinas, sino también en las consecuencias económicas y sociales que este deterioro tiene en la vida humana. Claro, no sé, aquí hemos hablado alguna vez, la economía azul, ¿no? Toda la economía que se puede desprender del mar, todo ese potencial. Bueno, hablábamos de los centros de datos, pero bueno, hay energía eólica, estaciones de energía eólica en alta mar, etcétera. Bueno, pues todo eso en gran parte está amenazado por nuestra depredación, por ejemplo, de las especies de consumo alimentario. Casi el 40% están sobrepescadas, hay sobrepesca de estos animales. Plásticos. Más de 50 millones de toneladas de plásticos en el mar que se descomponen, que hacen que nosotros los tengamos también en las venas, en el cerebro, etcétera. Y que afectan a la fauna marina. Es decir, ataque ya no solo a algo que es esencial para el clima global, la semana pasada hablábamos del niño, ¿no? Como perturbaciones en el niño pueden cambiar el clima a nivel planetario, sino también la economía, es decir, el sustento del futuro, ¿no? O sea ¿Pero esto qué solución tiene? Bueno, ¿prolongar vedas, por ejemplo? Intentar hacer que no suba. A ver, ya no la sabemos. Es como lo del ejercicio para evitar muchas enfermedades, ¿no? Lo sabemos, pero no queremos escucharlo. Pues es lo mismo. Pues intentar que no suban demasiado las temperaturas. Y bueno, hablábamos de los informes de impacto ambiental. Bueno, pues tener conciencia, ¿no? De que tenemos un bien muy preciado del que dependemos y que hay que cuidar reservas marinas, por ejemplo. Y un descubrimiento que a mí me parece fascinante. Un gigantesco cementerio de ballenas en el Índico que llevaría formándose 5 millones de años. Sí. Pero van a morir ahí. Bueno, hay estudios que dicen que sí, que las ballenas tienden a ir a morir ahí. Es algo que también se observa en elefantes, por ejemplo. Sí. El caso es que lo han encontrado a 7 kilómetros de profundidad. Es una brutalidad. Y han visto que esos esqueletos de ballenas de hace 5 millones de años, hay montones, pero a la vez generaban pues ecosistemas. Generaban pequeñas ondulaciones del terreno donde se asientan diferentes organismos en la actualidad. Y bueno, pues es un pequeño ecosistema hecho a base de la muerte de decenas o cientos de animales a lo largo de millones de años. ¿Pero millones de años hasta hoy? Es decir, ¿se sabe si hoy siguen yendo ahí las ballenas a morir? El yacimiento lo han encontrado, los fósiles que han encontrado son de 5 millones de años, pero hay otros sitios donde sí que hay ballenas más recientes, etcétera, y también tiene una extensión enorme, ¿no? Está en medio del Océano Índico y bueno, pues han metido ahí el robot de exploración submarina y se han encontrado con la sorpresa. Y han flipado. Otro asunto, Europa iba a construir un caza, un avión de combate, era un gran proyecto, esto lo hemos contado también esta semana, pero ha fracasado porque ha habido desavenencias entre Airbus, que es la empresa alemana, y Dassault, que es la francesa. El plan incluía participación española. Según el primer ministro belga, la razón de este fracaso es pura estupidez. Es un símbolo de la inoperancia europea en relación a lo que tanto hemos hablado aquí, que es la soberanía en defensa y en tecnología. Bueno, yo creo que es un símbolo de muchas cosas, ¿no? El proyecto, el caza forma parte de un proyecto mucho más amplio, el FCAS, el futuro de los sistemas de combate, un proyecto de estos de referencia que no tienen los teóricos, ¿no? Los Matsukato, los Draghi, ¿no? Y todos los países deben ponerse de acuerdo en proyectos estratégicos como este, ¿no? Que no ha funcionado. Pero eso yo creo que hay que entenderlo más allá de la defensa, ¿no? Es un proyecto de tecnología punta, de tecnología de vanguardia, que involucra muchísimas cosas, en drones, sistemas de comunicación, sensores y también un caza. El caza desde el principio fue el centro del problema porque Dassault, que es una empresa francesa... Son desavenencias empresariales. Bueno, pensemos que aquí, recordemos que Airbus no es una empresa alemana, Airbus es una empresa europea con sede en Francia que sin embargo aquí representa al gobierno alemán y Dassault es una empresa francesa que representa al gobierno francés. Y hay parte de las discrepancias que tienen que ver con motivos empresariales, sobre todo ligadas a la propiedad intelectual. Hay una disputa enorme sobre la propiedad intelectual que genera todo esto, pero también hay desavenencias, vamos a decir, políticas, ¿no? Francia desde un principio ha insistido mucho en que tiene que ser un caza embarcable, que tiene que ir en portaaviones y muy específicamente en un portaaviones nuclear, que es el que tienen ellos. Entonces, este tipo de cosas que son muy francesas, ¿no? De ir conduciendo el producto para que acabe encajando con el resto de cosas, Alemania lo ha digerido mal. Pero es que Alemania, por su lado, tiene otras presiones, ¿no? Que es industrializar todo esto, fortalecer a su industria. Entonces, cada uno ha tratado de llevarse el proyecto a su lado. Y un proyecto con enorme inversión pública que va a acabar en un absoluto desperdicio. Y creo que es un gran ejemplo de lo que no debemos hacer. Yo pienso que tienen que estar pensando en Estados Unidos, pero también en China y también en Rusia, viendo este fracaso. Porque estos proyectos, cazas de nueva generación, hay uno en Rusia, hay otro en China, hay dos en Estados Unidos que hace la misma empresa y había dos diferentes en Europa que hacían países diferentes y empresas diferentes. Y hemos visto dónde conduce esto. Vemos que los intereses hoy de Europa no parece que estén alineados. Pero cuando
hablamos de autonomía europea o incluso cuando hablamos de defensa europea, va a ser imposible siempre, viendo los precedentes. Exactamente. Igual que es imposible hablar de tecnología europea o de tecnología o de soberanía europea. Si te acuerdas, hace más de un año, cuando Macron presentaba el plan de inteligencia artificial europea, todos decíamos, esto no es inteligencia artificial europea, es inteligencia artificial francesa. Y los alemanes harán alemana, y este sigue siendo el gran problema. Aquí la siguiente derivada es que España, que entró tarde al proyecto, no estaba en el caza, estaba más en la parte de los drones. Indra participa ahí en esa parte de drones, Telefónica participa en la parte de comunicaciones, y se ha quedado un poco como colgada. Se ha quedado un poco colgada. Ahora tiene que decidir con cuál de los dos se va, porque parece claro que tanto Francia como Alemania van a seguir su camino y van a hacer cada uno su caza. Alemania presentó ayer un proyecto liderado por Airbus en el que parece que no hay hueco para mucho, pero se podría ver. Francia parece que el hueco que ha dejado es cero, ¿no? Francia seguro que no va a querer ayuda. Claro, lo único que va a decir es, yo si queréis os puedo vender aviones. Este es el tema. Entonces creo que no es buena noticia para Europa y desde luego no es buena noticia para España tampoco. El CENIO, que no sé si es capítulo final o no, pero de momento lo va a dirigir un triunvirato de científicos con idea de refundar la institución. Probablemente no sea el último capítulo, pero bueno, sí, así es. O sea, 3 científicos que ya trabajaban en el CENIO. Sí, la solución a esto que hablábamos la semana pasada, de que el director elegido por un comité de expertos había decidido no ir, pues ha sido nombrar a 3 científicos de la casa muy bien, muy respetados, Luis Pazares, Fátima Al-Sarur y Óscar Llorca, que se van a hacer cargo de las 3 grandes divisiones, ¿no?, de la investigación en el CENIO durante los próximos meses, por lo menos hasta enero 2027, posiblemente primer trimestre, para que el centro pueda funcionar, pueda volver al día a día, porque claro, están las cosas bastante ásperas por el tema de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, siguen esas luchas de facciones dentro del organismo, así que bueno, así a priori parece una solución temporal buena y se van a cambiar los estatutos del CENIO. No sabemos cuál va a ser el futuro a medio plazo, es decir, igual hay un triunvirato para siempre o no, o hay un nuevo directora, pero bueno. De momento es la salida que encuentra. Bueno, si a partir de aquí llega, no sé si es la palabra limpieza o la normalización de la institución. También ganar tiempo, porque aquí también los tiempos de la justicia son más lentos, la Fiscalía está investigando, todavía no ha movido muchas fichas, no ha imputado, no ha citado, pero hay la esperanza en el gobierno de que eso pase en los próximos meses, entonces de ahí este triunvirato que cubriría ese lapso y luego ya pues se establecería un liderazgo fijo, ¿no? Y luego Mariano Barbacid, que es otro casi fijo también en esta sección, hace un par de meses, ya saben que está envuelto desde hace un par de meses, estuvo envuelto en una polémica científica y económica, aquí lo hemos contado. Ahora resulta que los 3,6 millones de euros en donaciones de particulares que recaudó la Fundación CRIS contra el cáncer para desarrollar su terapia contra el cáncer de páncreas, al final terminará en las arcas de la empresa Vega Oncotargets. Y Barbacid se ha desligado, porque aquí había el problema que había intereses. Sí, esto es toda una cronología que nos llevaría un programa entero contar, pero bueno, cuando en El País contamos que Barbacid sabía semanas antes que le iban a retirar el estudio en el que se basaba esa campaña, dijo que se desligaba de las acciones y de su responsabilidad en esta empresa que él había cofundado precisamente para desarrollar estas moléculas. A ver, no es nada fuera de lo normal, es fair play, está muy bien, se hace en todo el mundo, pero hay que decirlo. Simplemente no lo dijo y él dijo que no había reparado en que tenía que decirlo. Bueno, eso hablando con otros científicos de prestigio es difícil de creer, pero bueno, pase lo que sea como sea, le van a dar esos 3,6 millones de euros íntegros, también va a haber otros fondos para el CENIO para que apoye esos desarrollos y veremos a ver hasta dónde llegan. Pero y él se desliga de la empresa. Él se desliga de la empresa, pero no de la investigación, porque al final él es fruto del grupo, o sea, del trabajo de su grupo de investigación. Hay que ver hasta dónde pueden llegar con ese dinero, porque parece una suma importante, pero no lo es tanto en el mundo del desarrollo de nuevos fármacos, ¿no? Y luego, si esto tiene realmente efectividad, harían falta pues 10 veces más dinero para llevarlo a ensayos clínicos, así que es otra cosa a vigilar. Y lo último sobre inteligencia artificial, Anthropic ha puesto el famoso sistema Mitos a disposición del público. Sirve para escribir código, para localizar problemas en el código, para contestar preguntas complejas de investigación, para analizar imágenes,
millones, y este era el que no querían liberar porque podía hackear bancos. No, este es el que hemos hablado ya aquí, ¿no? Sí, se creó una enorme polémica porque saltaron todas las alarmas, al parecer permitía hackear absolutamente todo, incluidos los bancos, ¿no? Que es lo más difícil de hackear. La solución que se ha adoptado es capar esas capacidades, es decir, cuando tú le preguntes a este sistema por este tipo de ámbitos, te va a llevar a una versión anterior, ¿no? Con lo cual no vas a conseguir esas ultracapacidades de hackeo. Pero hay un matiz, ¿no? Que es que hay algunas organizaciones que sí que tienen acceso al sistema completo, es decir, a todo el potencial, unas organizaciones de prueba, que no tenemos el listado de todas las que son, pero sí sabemos que una de las que tiene acceso total al producto es el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, yo no sé cómo de tranquilos podemos estar decir, oye, hemos capado esto para que nadie la líe, pero le hemos dado la capacidad al gobierno de Estados Unidos que es inocente en todo, sí, que es nunca, una mano inocente que nunca hace nada, nunca la lía, nada. Nunca se complica. Nada. Entonces, eso no sé si es muy buena noticia. Y la segunda parte es el tema de los tokens, que hemos visto que hay un nuevo pricing, una nueva estrategia de precio de Anthropic que se basa en el consumo de tokens y que todo apunta a que en el futuro, y también hemos comentado aquí, los sistemas de inteligencia artificial van a ser mucho más caros que lo que estamos acostumbrados ahora. Pues la semana que viene más, ¿os parece? La semana que viene más. Venga, feliz semana. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.